¿A quién le gustaría que yo vuelva a hacer el análisis de Bitcoin completamente desde cero, detallado, para que lo vean más en profundidad, desde todas las estructuras? Déjenme saber el chat. Y lo volvemos a hacer o no. Listo, vamos a hacerlo. Atentos pues. Voy a coger el Bitcoin y lo voy a llevar a gráfico diario y lo voy a borrar todo. ¿Listo? Acá está. Muy bien. Y vamos a empezar desde el gráfico diario. Listo. ¿Por qué desde el diario? Porque desde el diario hay muchísima información valiosa. Listo. Voy a utilizar unos esquemas de color para que se puedan ir ubicando en el gráfico. Listo. Lo que vamos a hacer es un trabajo arduo, entre comillas, pero creo que vale mucho la pena. Listo. Para que lo tengan en cuenta, lo practiquen, bueno, lo analicen. Traders. ¿Cuál es la estructura de Bitcoin en el diario? Para mí es una estructura bajista que le falta un retroceso alcista. ¿Por qué? Porque miren, si yo analizo el mercado en los últimos movimientos desde el diario, miren que el mercado acá arriba rompió la zona de los, qué sé yo, $65.000, por acá arriba, 64.400, antes de pegar toda esta caída. Cuando el mercado hace este rompimiento acá al alza, que es cuando llega casi a los 70.000, ¿cierto? El precio a partir de ahí tiene una caída bastante fuerte. ¿Qué significó esto? Significó que por encima de estos precios, por encima de los $65.000, el mercado vino y buscó liquidez, ¿cierto? Y con esa liquidez que buscaron ahí arriba, con esa liquidez que encontraron ahí arriba, los vendedores le metieron con toda a tal punto que lograron romper, ¿qué? El último mínimo importante. ¿Qué era cuál mínimo? El mínimo de los, vamos a ponerlo acá, FEM bajista, de aproximadamente los $28.000, $28.700, $29.000. Cuando el mercado hace ese rompimiento, ¿qué entendemos nosotros que está pasando? Según el análisis técnico, vemos que el mercado está teniendo una tendencia bajista. Jonah, ¿qué es una FEM? Hombre, si usted lo conoce como Choch, Boss, la misma vaina, para mí es una falla de la estructura de mercado. Nada distinto, no se preocupe. Ahora, el hecho de que el precio haya hecho esta caída implica que todo esto es un impulso. Y después de un impulso, ¿qué se debe dar? ¿Un posible qué? Retroceso. Estamos. Ahora, ¿qué se necesita? Y ojo a la explicación que voy a dar acá, que es muy importante. ¿Qué se necesita para entender que con base en este impulso, miren lo que voy a hacer, voy a empezar a aplicar esquema de color? Esto es un máximo de esto es un mínimo, esto es un máximo, este es hasta ahora el mínimo que se ha generado. ¿Qué se necesita para entender que este impulso rojo probablemente se finalizó? ¿Qué necesitaríamos encontrar? Una posible o una evidente falla del mercado. Pero esa falla del mercado, ¿en qué estructura la vemos? En una estructura más pequeña, ¿sí o no? Entonces, vimos que por acá arriba el mercado en una estructura más pequeña venía subiendo. Vamos a poner ahora esto en azul. Cayó, nuevamente subió, cayó. Por acá hizo la falla bajista, ¿sí o no? El mercado después regresó, vamos a ponerlo otra vez en azul, que es el esquema de color que traemos, y a partir de ahí empieza con unos movimientos otra vez bajistas. Ahora, si ustedes se fijan, el mercado en la subestructura azul está ¿qué? Bajista. Ya el mercado cambió alcista, para mí no. Quiero recordarles, esto es simplemente un análisis, no es una recomendación de inversión. No me metan en problemas, por favor. ¿Qué hizo el precio acá? La última SEM. Estamos. ¿De qué estructura? De la estructura azul. ¿Qué es qué? Hasta ahora, bajista. Estamos. SEM, bajista, de la estructura azul. Voy a trabajar el esquema de color, entonces vamos a poner aquí azul. De esto, incluso hasta las letras. Me voy a tomar el tiempo, pero quiero hacerlo bien. Si lo vamos a hacer, hagámoslo bien.
Listo, entonces tengo esta SEM bajista. ¿Qué significa esto, traders? Significa que mi último rango de la estructura roja es todo este. Miren pues, este máximo, ¿sí o qué? Y este mínimo. Bueno, y eso que el mínimo todavía no se ha dado. Esto puede seguir cayendo, cayendo, cayendo porque no se ha dado la FEM, ¿cierto? Pero hasta ahora pues lo vamos entendiendo así. De la estructura azul, por ahora vamos a dejarlo hasta acá, listo. De la estructura azul, ¿cuál es mi último rango? Lo tenemos acá, miren. ¿Dónde se dio el último rompimiento? Acá. Entonces, desde este máximo en azul, ¿hasta dónde? Hasta este mínimo en azul. ¿Qué significa eso? Que todo este movimiento bajista, ya voy a empezar a mover las líneas rojas para que no me vayan estorbando, pero lo importante es que ustedes lo vayan teniendo en cuenta, que todo este rango es mi estructura un poco más pequeña. Ahora, volvemos a lo mismo. Si todo este es mi impulso, ¿qué se necesita para entender que este rango finalizó? Pues se necesita ver que en las subestructuras se presenten fallas. Entonces voy a utilizar otro color, el color morado. Listo. Entonces máximo, mínimo, máximo, mínimo. El mercado acá hizo una falla estructural. ¿Sí o no? Parece que sí. Entonces, con esta falla que el mercado hace acá, traders, yo entiendo que inicia este rango bajista. Regálenme 30 segundos, porfa. Listo. ¿Qué tiene que pasar para pensar que se ha finalizado ese rango bajista? ¿Cierto? Que de esa estructura morada, el mercado haga ¿qué? Aquí. Mínimo. Máximo. ¿Sí o qué? Un segundo que organizo esto. Mínimo otra vez. Máximo, mínimo. Que esa superestructura se rompa. ¿Hasta ahora se ha roto? No. O sea que el Bitcoin sigue como. ¿Bajista o no? Bajista. Listo. Ahora, analizando ya la estructura morada, que es una estructura interna a la azul y que a su vez es una estructura interna a la roja, ¿cuál es mi último rango? ¿Quién me dice? ¿Cuál es mi último rango? En mi último rango está, ojo pues, entre, atentos a esto, este máximo, sí o qué, ahora ¿de qué color? Morado, y este mínimo. Listo. ¿Qué tiene que pasar o qué tengo que analizar dentro de este rango? Listo, ¿cómo se está dando el comportamiento del mercado? ¿Lo veo muy claro? No, no lo veo tan claro. Entonces bajémonos a un marco de tiempo de 4 horas. Listo, para analizar este último rango morado. ¿En dónde estoy analizando? Estoy analizando entre este máximo, que lo vamos a llamar rango, y este mínimo, que lo vamos a llamar rango. Listo, este es mi rango. ¿Van conmigo en la explicación o no? Que estoy haciendo un mapeo para entender qué, la dirección del mercado en el mediano, corto y largo plazo. Entonces, mis queridísimos y calidosísimos traders de Jonathan Trading, yo no sabía que a mí la gente me decía es que JT, ayer me enteré. Entonces, mis queridísimos traders de JT, si este es mi último rango, ¿qué análisis le tengo que hacer yo a este rango morado? Yo le debo analizar a ese rango morado, le debo analizar dónde inicia y dónde termina. Y vamos a meterle otro color. Desde el mercado venía subiendo. Sí, ok, vamos a ponerle amarillo. Bueno, naranja, yo no sé, esos colores. Aquí, sube, cae, sube, cae. ¿Qué es esto, traders? Una FEM bajista. ¿De qué? De otra subestructura. Y con esa FEM bajista vemos que el mercado subió otra vez, ¿cierto? Vamos a hacerle un poquito ya más de zoom. Puedo ir a 2 horas si quiero. Lo importante es irlo viendo bien, ¿cierto? Y a partir de ahí el mercado pues va generando toda esta subestructura, ¿cierto? Toda esta subestructura. Mírenla bien. Ay, venga, yo estoy utilizando el color que no es este. Vamos a hacer un esquema de color bien chévere. Yo creo que esta explicación de este Bitcoin le va a dar mucho sentido a lo que ustedes vieron, ya sea en el intensivo o a lo que han visto
en las clases ya del entrenamiento. Entonces, nuevamente, máximo, ojo pues, nuevamente, mínimo, sí o qué, nuevamente, máximo, ¿sí? Pendientes de la estructura, naranja, ¿sí? Y fíjense que donde se rompe por último es acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ven la estructura naranja o no? Generando sus máximos y sus mínimos, perfecto. ¿Qué tenía que pasar cuando el mercado subiera acá? Si la estructura naranja se iba a mantener a la baja, para que todo el mercado se mantuviese a la baja, el precio tenía que haber hecho esto. ¿Sí o no? Respóndanme. El precio tenía que haber hecho eso. ¿Pero hizo eso? No. El precio siguió subiendo, muchachos. Y cuando el precio sube, ¿qué me hace acá? ¿Me hace una FEM al alza o no? ¿Me hace una FEM al alza de la estructura qué? De la estructura naranja. ¿Sí o no? Claro. O sea que estoy entendiendo aparentemente, chicos. ¿Qué estoy entendiendo con respecto a la estructura morada? Por eso los colores son tan importantes. Esto se llama el jardín de JT, la escuelita de JT. Enseñamos con colores. ¿Por qué los colores son tan importantes? Porque yo entendí que mi último rango morado, que lo tengo entre este punto y lo tengo entre este punto, en esencia, ese impulso inició acá y finalizó acá. Y si el impulso finalizó, en esencia, ¿qué está iniciando? Cuando un impulso finaliza, ¿qué inicia? El retroceso. O sea que probablemente lo que estamos viendo es que la estructura morada está teniendo este retroceso. ¿Tiene lógica o no tiene lógica lo que estoy explicando? Déjenme saber. Váyanme respondiendo ahí al chat. ¿Sí o no? O sea, ya este impulso finalizó. ¿Qué está iniciando? El retroceso. ¿Para qué? Para que quizás en el futuro el mercado retroceda y continúe ¿qué? A la baja. Eso ya será otra historia. Por ahora, ¿en qué me tengo que enfocar? En el punto donde estoy. ¿Qué entiendo? Entiendo que probablemente el mercado viene ¿para dónde? Viene para acá, a seguir subiendo. ¿Y por qué a seguir subiendo? Porque es que estamos en una etapa de retroceso. ¿De qué? Del rango morado. Ahora, voy a seguir haciendo zoom para seguir entendiendo qué está pasando. Listo. Entonces entiendo que aunque las estructuras moradas, que son internas a las azules, y que a su vez son internas a las rojas, ¿sí o qué? Cuando yo ya vengo, ojo a esto, a analizar la estructura naranja, ¿cuál es mi último rango? Entonces yo ya digo, vean, el rango en el que yo me debo enfocar en este momento ya no es ni el morado, ni el azul, ni el rojo. El rango en el que yo me tengo que enfocar es en el naranja. ¿Por qué? Porque es donde estoy. Ahora, ¿por qué lo entiendo? Porque sé, claro, sé que lo más probable es que el morado siga, pues haga este movimiento al alza. Pero ya mi enfoque debe estar ¿dónde? Debe estar acá, entre, ojo a lo que voy a explicar, entre, ojo a esto, este mínimo naranja y este máximo naranja, que esos son los que definen mi último rango. Entonces ya mi rango es entre este mínimo naranja, vamos a ponerle aquí el rango, ¿sí o qué? Solo que naranja, ¿sí o no? Y este máximo. Entonces yo ya sé que yo estoy es dentro de este rango naranja. ¿Qué entiendo? Ojo a esto, traders. Yo entiendo que dentro de este rango el mercado, claro, ya tengo que empezar a complementar los análisis. Tiene un extremo naranja, seguimos con el esquema de color, y un reposo. Espérenme que esto no cambió a naranja, ¿cierto? Y un reposo. Listo. ¿Qué entiendo, traders? Entiendo que el mercado, después de hacer el impulso naranja, ya hizo también el retroceso naranja.
¿Sí o no? Yo lo veo. ¿Ustedes lo ven? Déjenme saber. Y cuando yo me enfoco, miren lo que voy a explicar acá que es hermoso. Cuando yo me enfoco en este retroceso, debo hacer exactamente lo mismo que vengo haciendo desde la roja, la azul, la morada. Lo mismo, porque es que el análisis es igual. Hey, ¿cómo se ha comportado el mercado? Ve, el mercado en las subestructuras venía al alza aquí. Ya no sé ni qué color ponerle, me falta que verde. Acá subió, creó un máximo, rompió. Acá hay una FEM interna, ¿cierto? Y aquí empezó una tendencia bajista otra vez, pues una estructura. ¿Tan? Y aquí máximo, aquí era el último máximo y aquí era el último mínimo. Y el mercado acá rompió al alza. O sea, ¿qué acaba de pasar? Ojo, este movimiento, atentos a esto, este movimiento que el precio tiene acá, que es de color naranja, vamos a mirarlo en detalle. ¿Era qué? Este movimiento era un qué? Un retroceso, ¿sí o no? Era un retroceso. ¿El retroceso de qué? El retroceso de este impulso. Incluso se los voy a escribir, vean. Este era el impulso, uy no. Este era el impulso, ojo, miren los colores. El impulso, todo este. Y este era el retroceso. Ahí me van a disculpar por la letra, pero traten de entender ahí el jeroglífico. El retroceso. Listo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa analizar la estructura verde? Significa que aquí inició el retroceso y aquí finalizó ¿qué? El retroceso. Y donde se finaliza el retroceso, o sea, aquí, donde se finaliza el retroceso, ¿qué inicia? Probablemente, ¿qué inicia? Inicia probablemente el impulso, sí o no. Sí, porque es lo que hemos visto una y otra vez desde la estructura roja, ¿o no? ¿Sí? Entonces, si aquí finalizó el impulso, ojo, estructura verde, perdón, el mercado había hecho este impulso, hizo este retroceso y ahora hace nuevamente un impulso. Y al generar esto fue una FEM aquí interna. Vamos a ponerla en verde para que mantengamos los esquemas de color. Incluso ni siquiera sé si ese es el verde, pero no importa. Verde este. Listo. Aquí había hecho esta FEM, acá adentro. Ahora esto, ¿qué es? Esto que acaba de hacer acá, ¿qué es? ¿Una qué? Una SEM. ¿Sí o qué? Que fue lo que expliqué ahorita. Una SEM alcista. Vamos a ponerla en el mismo color. Me tomo el tiempo, pero espero que les ayude a que todo sea claro. Verde. Una SEM alcista. ¿Qué significa esto, traders? ¿Qué significa esto? Significa que esta FEM verde me está indicando que probablemente con la estructura naranja pase ¿qué? Pase esto o no. La pregunta es, ¿tiene lógica o no? ¿Y eso cómo lo vamos a ver en la estructura naranja? Verde, perdón. En la estructura verde seguramente eso lo vamos a ver así. Sube acá, cae acá después. ¿Cierto? Puede tener muchos movimientos. Ese no es el verde que estamos usando, es este. Puede caer acá y en teoría venirse así en su tendencia. ¿Hasta qué? Hasta que este impulso naranja, ¿otra vez qué? Otra vez cambie. Perdón, este impulso, sí, el impulso verde cambie, dando inicio al posible retroceso naranja. ¿Sí o qué? Para después, ¿qué? Seguir con su tendencia. ¿Hasta dónde, traders? ¿Hasta dónde? Hasta donde se acabe el retroceso morado. ¿O no? ¿Y dónde probablemente se pueda acabar el retroceso morado?
Hombre, pues en las zonas de interés moradas, que dan por aquí. ¿Por qué? Porque yo entendería entonces, vuelvo a gráfico de 4 horas, yo entendería entonces que llegando todas estas estructuras acá, probablemente el mercado haga otra vez esto, con la estructura morada, ¿sí o qué? Pero internamente, ¿cuántos movimientos puedo agarrar, ver, analizar, etcétera, etcétera? Un montón. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso cuando a mí me dicen, hey, ¿qué perspectiva tenés para el Bitcoin? Ojo, esto no es una recomendación de inversión. Quiero insistir mucho en eso. Análisis. Yo digo, para mi Bitcoin debería, o al menos técnicamente, si estamos en la etapa de retroceso de la estructura morada, para seguir cayendo debería ir a 20.000. Puede que pase, puede que no. En el mercado todo puede pasar. Pero la estructura es clara. Que sea clara no significa que sea segura. Lo que significa que sea clara es más probable. Estamos. Y para mí más probable es suficiente. Porque en el trading nada es seguro, todo es probable. La pregunta es, ¿les queda claro por qué yo estoy viendo el comportamiento del precio? Posiblemente se mantenga durante los próximos días, semanas, otra vez al alza. Ahora, yo no estoy diciendo que el precio va a ir a 60.000 de una vez, porque es que para que el precio llegue a 60.000 tienen que pasar muchas cosas y se tienen que romper demasiadas cosas. Lo primero que se tiene que romper para que el precio vaya a 60.000 es la estructura morada. ¿Por qué? Porque si se me rompe la estructura morada, voy a entrar en la etapa de retroceso. ¿De qué estructura? ¿Quién me dice? De que si se rompe la estructura morada, si el mercado me llega a hacer esto, entro en la etapa de retroceso. ¿De qué estructura? Gracias, Henry. De la azul. ¿Sí o qué? De la azul. Y puede que la estructura azul siga, perdón, que la estructura morada siga al alza. ¿Sí o qué? Pero puede ser que con la estructura azul el mercado venga por acá, a la zona de los 24, 25.000, encuentre una zona de interés azul, el retroceso de la estructura azul finalice y después el mercado vuelva otra vez a la baja. Y seguimos bajistas. Por eso yo todavía no estoy viendo $100.000 en el Bitcoin. Le falta para mí. ¿Qué más tiene que pasar para que veamos otra vez precios más altos? Que después se rompa otra vez la estructura azul. Aquí. Y cuando se rompa la estructura azul, ¿qué puede pasar cuando se rompa la estructura azul? Ver otra vez un montón de movimientos a la baja, otra vez 15, 17.000, no lo sé. Pero después otra vez un retroceso. Puede que se dé solo hasta los 20. Y después arranque otra vez la estructura azul. Pero ¿cuántas cosas tienen que pasar para que esto ocurra, muchachos? Un montón de movimientos internos que se tienen que romper y de fuerzas que se tienen que romper. Claro, el Bitcoin en general el mercado es una locura. Todo esto es técnico. Si llega una mega ballena, un megabanco, una vaina súper loca, puede, pues, dejar en ridículo todo lo que en este momento estoy diciendo, pero técnicamente se comporta así durante meses, semanas, años, décadas. ¿Me hago entender? Ahora, ¿qué tiene que pasar para que Bitcoin llegue a 100.000? ¿Qué es lo que todo el mundo quiere que pase? O sea, tiene que pasar una cosa muy compleja. Y es que se rompan todas estas estructuras que acabo de mencionar y que se rompa este repos de alta probabilidad que hay acá, de la estructura roja. Eso es un repo de alta probabilidad, este que está acá, que está sobre los $45.000 aproximadamente. Y puede que la estructura roja, que ya vemos, ya venimos diciendo cómo se ha estado comportando, venga acá, ya esto es estructura roja, ¿sí o qué? Y desde aquí lo veamos otra vez por allá en los $5.000. ¿Quién dice que no? ¿Por qué no podría pasar eso? Todo es posible, ¿sí? Ay, quién sabe. Y después puede que haga esto, vuelva y suba, vuelva y caiga.
Y después haga ya una FEM de la estructura roja y ahí sí, inicie la tendencia alcista que traiga los precios a 100.000. Pero pues estoy especulando. Ahora, estoy especulando con lógica, no estoy especulando a través de la adivinación y el gurú, no. Estoy metiendo una lógica estructural al mercado. Lógica que he estudiado durante muchos años que me dice, hey, lo más probable que puede pasar. ¿Sí? Pero paso a paso. Y paso a paso es, quiero gráficos en 100.000. Quiero gráficos, no. ¿Cómo poder entender que el precio en algún momento puede llegar a 100.000? Entendiendo primero qué está pasando aquí en 5 minutos. Ni siquiera en 5 minutos, aquí en 1 hora. Todo lo de las estructuras verdes, naranjas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Porque entonces yo aquí ya le voy haciendo un paso a paso. Y yo ya voy diciendo, listo, entonces ya estoy en la estructura verde. ¿Cuál es mi último rango? Mi último rango de la estructura verde es entre este mínimo y este máximo. Bueno, ni siquiera ese, el que se me vaya a formar por acá, porque eso todavía no se ha formado. ¿Cuándo se va a formar este rango? Cuando aquí en la subestructura de la verde, que yo ya no sé ni qué color usar, ¿cuál me falta? Rojo, amarillo, bueno, este amarillo. ¿Cierto? Cuando, bueno, fíjense que ahorita eso fue lo que hicimos. ¿Cómo venía la subestructura amarilla? Vea, FEM por acá, movimiento al alza acá, movimiento acá, máximos, mínimos, máximos, mínimos. ¿Aquí qué ocurrió? FEM, de la estructura amarilla. ¿Sí o no? Y aquí fue donde hablamos ahorita de esta oportunidad de compras acá. De esta era la última que estábamos hablando antes de volver a iniciar el análisis. ¿De qué estructura? De la amarilla. ¿Sí o qué? ¿Y qué vimos? Bueno, entonces el precio está en tendencia otra vez. ¿Cierto? Es muy probable que pase que el mercado venga a esta zona otra vez 16.900, 17.000, quizás. Y ahí, vuelva y tenga un empuje. ¿Cierto? Si no lo tiene, no pasa nada. Si el mercado llega y rompe, mejor, porque entonces tendríamos una FEM que está dando finalización al impulso verde e iniciación del retroceso verde. ¿Hasta dónde? Hasta quizás otra zona que después vuelva y lo lleve arriba. ¿Y esto cómo se va a ir comportando en la estructura amarilla, muchachos? Esto en la estructura amarilla se va a ir comportando así. Mínimo, a ver, amarillito. Mínimo, máximo, mínimo, y hágale para arriba y otra vez, y vuelve, y va, y viene, y así se va. ¿Estamos claros, traders? Todo el mundo lo ve. Dudas, preguntas. ¿A quién le gustó el análisis que acabamos de hacer de el señor Bitcoin? El mapeo, esto es un mapeo. ¿Les gustó o no? Julieta, Roy, Alicia, Liliana, Fabián. Muy bueno, Jonás, muy, muy bueno. Sí, Espectacular, la verdad que hacer un mapeo así es como trazar la ruta para ir de viaje. total. Traders, esto es lo que usted en esencia debe hacer en todos los activos. En el euro, en la libra, en el Ethereum, en que sea. Porque usted aquí entiende, venga, lo que usted acaba de decir, ahí, venga, ¿cuál es la ruta que seguramente va a tomar este avión? Puede que se desvíe en el camino, lo que les digo. Salió una tormenta, pues, y esa tormenta hizo que el rumbo cambie. Claro. Pero si yo voy a despegar en este avión, yo tengo más o menos que saber cuáles son las rutas que el precio puede seguir. Estamos. Traders, quiero agradecerles un montón por haber estado en esta sesión, una sesión express. Y miren, una sesión express que duró más de 2 horas, como 2 horas. Me alegra que podamos tener estas sesiones, que les haya gustado mucho, mucho, mucho este análisis. Voy a ver si lo comparto en mi canal de YouTube para que lo puedan volver a ver, compartir y todo lo demás. Dios los bendiga enormemente a todos y a sus familias, que pasen un excelente día festivo, sobre todo en Colombia. No sé si en otros países también será festivo. Un abrazo fuerte, Dios los bendiga. Chao, chao, traders. Bendiciones a todos.